En este video aprenderemos a trazar lo que son soportes y resistencias y luego cómo nosotros podemos utilizar en nuestra operativa. En mi caso te explicaré el paso al paso como yo los ocupo. ¿Sí? Empecemos. Primeramente hay que entender que el precio como tal se mueve de un punto a otro en diferentes movimientos. En estos movimientos son ¿qué? Con expansiones y contracciones, ¿sí? Movimientos de expansión y contracción. Ahora, todos esos movimientos que generan una expansión y una contracción, básicamente va generando puntos altos y puntos bajos. A esos los que nosotros los vamos a denominar como soportes o resistencias, dependiendo en el punto donde se encuentra. En este caso, el primero, justamente el primero de acá arriba, esto sería una resistencia, ¿sí? Todos los que están en la parte de arriba, en los puntos altos, son resistencias, absolutamente todos. Ahora, los que están en el punto bajo de acá abajo, en esta parte de aquí, son soportes, ¿sí? Que funcionan o no funcionan, eso ya dependerá de cómo el precio vaya reaccionando justo en estos niveles de aquí, justo en estos niveles. En cada uno de los niveles que acabamos de trazar, el precio va a llegar a esos puntos y en un momento lo llega y va a haber una respectiva reacción. Por ejemplo, en este ejemplo de acá arriba, justamente aquí, si logras observar, aquí le vamos a trazar, no le seleccionamos, bueno, seleccionamos ahí el punto más alto. Si logras observar, hubo una reacción en ese nivel, ¿sí? Efectivamente reaccionó y cayó. Hizo un fake como tal, un quiebra de esa estructura, pero igual tuvo su respectiva reacción. Entonces, recapitulando, ¿qué es un soporte? ¿Qué es una resistencia? Un soporte es aquel donde el precio reacciona. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien claro, tenemos lo siguiente, tenemos un nivel, tenemos siguiente nivel arriba. En este caso, un soporte sería de la siguiente manera. Déjame cambiar de color, aquí. El precio está llegando a este nivel, reacciona y se va. Esto es un soporte o también se lo llama, en este caso, piso. También se le considera como piso, ¿sí? Ahora, una resistencia es cuando el precio está subiendo, reacciona en este nivel y comienza a caer, ¿sí? O reacciona varias veces en el mismo nivel y comienza a caer. Entonces, eso es que una resistencia, o también se le conoce como techo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa o eso es como nosotros podemos interpretar lo que es un soporte, una resistencia. Ahora, existen varias maneras de trazar. Una de ellas, como te lo estaba comentando, es cuando yo trazo justamente en la mecha como tal. Por ejemplo, aquí mira, te trazo justo en la mechita ahí y mira como hay una respectiva reacción, hay un fake, un pequeño quiebre y bueno, sigue reaccionando, ¿no es cierto? Pero esa es una manera. La otra manera es cuando yo trabajo un soporte, una resistencia, lo trabajo como si fuera una zona como tal. Por ejemplo, desde la mechita hasta el cuerpo. Hasta el cuerpo como tal. Justamente ahí. No sé si logras ver. Desde la mecha justo hasta el cuerpo. Entonces es una manera de trazar, ¿sí? Entonces nosotros podemos trazar de diferentes maneras. A mí en lo personal me gusta trazar en las mechas como tal, ¿sí? Por ejemplo aquí, mira, no sé si logras observar aquí, se trazó este soporte, reaccionó justamente aquí y luego lo rompió, ¿sí? Un soporte y una resistencia y claramente podemos ver que no es eterno, que no siempre va a estar, digamos, trabajando. Va a haber un momento que en verdad trabaja y luego lo rompe y luego comienza a generar nuevas estructuras. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente. Ahora, esa es la otra manera. La otra manera es cuando lo trazan en el cuerpo. ¿Cómo sería el trazo en el cuerpo? Justamente aquí. En el último alto, justamente aquí. Si logras ver ahí, en el cuerpo lo trazan. Entonces lo trazaría de la otra manera. Por ejemplo, el de acá abajo no sería ahí, donde este soporte sería ahí. En el cuerpo de aquí. ¿Sí? El otro trazo igual sería en el cuerpo, en el punto más bajo del cuerpo. Ahí. Si logras ver, entonces son las diferentes formas de trazar. Y como si logras observar aquí, mira, el precio llega a en este caso a este soporte, reacciona con esta velita y luego lo rompe y comienza su estructura. A la final no respetó un poco y luego comenzó cayendo, ¿sí? Entonces
hay diferentes maneras de trazar un soporte o una resistencia, sea por niveles o sea por zonas. Dependerá mucho del el nivel de en qué nivel tú quieras trabajar. Entonces cada uno de estos soportes o resistencias van a ser van a ser operables, pero dependerá mucho de cómo quieras trabajar tu operativa. Entonces, ya cuando entendamos eso, que es un soporte, una resistencia, hay que saber limpiar la gráfica. Por ejemplo, yo tenía un montón de soportes y resistencias aquí, por ejemplo. Tenía tenía esta resistencia, tenía esta resistencia, tenía esta resistencia, tenía esta resistencia y tenía la resistencia más alta, que es justamente aquí. ¿Sí? Tú podrías haber dicho, ok, yo voy a esperar al precio justamente en esta parte de aquí. Voy a vender aquí. Pero ¿qué es lo que pasó? Si lo observas, rompió, retrocedió y luego comenzó subiendo. Aquí, ¿qué es lo que hizo? Rompió, se fue al siguiente resistencia y luego rompió igual y luego cayó. Entonces tú te preguntarás, ¿pero qué? ¿En dónde opero? ¿Cómo yo opero? Entonces por eso es importante tener otras, en este caso otras herramientas que te puedan facilitar operar. Si un caso de tu operativa siempre es un soporte, una resistencia, a modo de ejemplo te lo pongo. Por ejemplo, si tu operativa va a ser en resistencia, siempre ingresas con la vela contraria. Por ejemplo, aquí rompió y hubo una vela, en este caso contraria, pues ahí hubieses puesto una venta y igualmente hubieses perdido. Pero también funcionaba. Por ejemplo, aquí hubieses puesto una venta en la siguiente vela que retrocedía, con esta vela de aquí. Te hubiese sido un stop loss muy grande, pero no hubiese sido de pronto, ahí hubiese elegido, ¿no? Si de pronto riesgo-beneficio te favorece, pues hubieses operado, ¿cierto? Va a haber momentos en que la reacción como tal, el precio pues va a ser muy bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el precio ya recorrió todo este movimiento, luego vuelve, retrocede acá al mismo. ¿Esta resistencia sigue siendo válida? Pues ya no. Lo único que hay que es limpiar. Entonces la resistencia más grande está de aquí y la resistencia más pequeñita es la de acá, justamente ahí. ¿Sí? Este de aquí se limpiaría. ¿Por qué? Justamente por la estructura como se va formando. Si lo vemos en temporalidad un poquito más grandes, tendría expansión, contracción, una expansión, una contracción, una expansión. Entonces por eso es lo que yo te decía. Este es el punto más alto, este es el punto más alto y este es el punto más alto igual. Entonces todos estos son ¿qué? Resistencias como tal. Ahora, el soporte es justamente este punto bajo de aquí, este soporte, este es punto bajo de aquí y el soporte el punto más bajo de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo de esta bajada, o sea, toda esa tendencia bajista que se formó. Pero si tú comienzas a observar en una temporalidad un poco más amplia, por ejemplo, ahorita estuvimos observando en temporalidad de H1, ¿qué significa? En una hora. Ahora, si vamos en H4, vamos a ver que se limpia un poquito más la gráfica y está un poco más claro, ¿no es cierto?, cómo está funcionando, ¿sí? Pero vas a ir observando de que en verdad las estructuras más macros como tal se van a ir viendo en estas temporalidades. Por ejemplo, mira, esto sería una resistencia en temporalidad de ¿qué? De H4. Este sería un soporte de ¿qué? De H4. Este es otro soporte de H4, ¿sí? Entonces, si tú vas ampliando la gráfica, vas entrando en la temporalidad de pronto de H1, vas a ver otro contexto. El contexto de H4, si logras ver, expansión, contracción, y luego está intentando hacer una expansión, que probablemente lo logre o probablemente se genere como un rango aquí y siga alcista, pues eso no lo sabemos. Pero lo único que sí sabemos es que hay un contexto como tal, ¿sí? Expansión, contracción, expansión. Entonces, ahora sí, volvemos a hacer el mismo contexto de ampliar la gráfica un poquito más, por ejemplo, en temporalidad de diario, vamos a ver otro contexto. No sé si logras observar. Mira, ahí ya tenemos que un soporte, una resistencia mucho más amplias, mucho más grandes. Yo te pregunto, por ejemplo, si yo tengo trazado este soporte y trazo esta resistencia de acá, justamente el punto más alto, justamente acá arriba. Por ejemplo, mira, yo lo voy a trazar ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más válido? ¿Cuál nivel puedo yo ocupar de mejor manera? ¿Este nivel
o este nivel. El nivel que está más cerca al precio, ¿cuál es? Es este nivel. El nivel que está alejado, en este caso este soporte, es cuál, es este de acá abajo. Entonces no me sirve de nada por el momento porque el precio no se encuentra ahí. Entonces por eso hay que limpiar la gráfica. Limpio la gráfica, simplemente lo borro, ¿sí? Y no lo ocuparía. Entonces las temporalidades mucho más grandes, los soportes de resistencia son mucho más válidas, tienen mayor validez al momento de operar. Entonces eso es lo que debemos tener presente. Entonces, recapitulando todo, ¿qué es un soporte, una resistencia? Es cuando el precio reacciona en ese nivel. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá abajo, justamente este soporte. ¿Qué es lo que pasó con este precio? Hubo un pequeño quiebre aquí, que se le conoce como fake. Quebró un poquito y luego que comenzó a reaccionar y subió lo que más pudo, ¿no es cierto? Entonces es de esa manera. Ahora, en mi caso, ¿cómo yo manejo lo que son soportes de resistencias? ¿Cómo yo las aplico? El aplicar para mí lo veo de esta manera. Justamente es así. Por ejemplo, para mí un soporte, por ejemplo, ya teníamos un nivel acá abajo, sea soporte o resistencias. Para mí, en mi caso, ¿cómo funciona el precio? Es de la siguiente manera. Por ejemplo, el precio cuando está por llegar al nivel, por lo general lo que yo he visto es que hace eso. Que antes de llegar reacciona y se va. ¿O qué es lo que hace? Que quiebra y se va. En este caso, ¿qué? Una resistencia. Un soporte, ¿cómo hace? Lo mismo, igualito. Está a punto de llegar. Antes de llegar reacciona y se va. Y luego, pues el otro, pues rompe un poquito y luego se va. A mí en lo personal, lo que es un soporte, una resistencia, no me gusta operar en el nivel, a menos que me confirme con otras herramientas, obviamente. Ahí es lo que yo opero, pero lo que yo siempre busco es donde operar justo por encima de estos niveles de aquí, de soporte o niveles de resistencia. Por ejemplo, un ejemplo claro es justamente los que acabamos de ver, observar. Mira, justamente este ejemplo. Tenemos aquí este soporte y el precio, ¿qué es lo que hizo? Quebró un poquito y luego se fue. Entonces me gusta estos casos como tal. Igual acá, si logras observar aquí, justamente aquí esta resistencia. No siempre se da el caso, pero siempre buscamos confirmar con otras herramientas. Por ejemplo, aquí quiebra y aquí me gustaría buscar ventas como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera es como yo ocupo la herramienta de soporte o resistencia. Siempre busco al quiebre de la estructura que rompa la resistencia y opero ahí. Obviamente he aplicado otras herramientas que me faciliten confirmarme la venta ahí o buscar la venta, sea en soporte o resistencias. Ahora, esa es una manera que yo ocupo. Ahora, imagínate que el precio se encuentra en la mitad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien claro. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando el precio se encuentra por el medio, justamente en estos niveles de acá abajo, tal vez no hay un punto bajo. Entonces lo que yo ocupo es que lo que son niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci desde el punto más bajo hasta el punto más alto los trazo. Yo siempre busco los niveles del 0.50 y el 0.618, que básicamente es el nivel de acá, el 0.50 y el 0.618, que es justamente el nivel de abajo. Esos niveles para mí son importantes porque yo siempre busco operar en esos niveles, por debajo de esos niveles. Por ejemplo, aquí hubiese buscado operar aquí. Por ejemplo, por debajo de este nivel hubiese buscado operar esos niveles. Como no ha roto todavía, igual sigo buscando compras por debajo de esos niveles, justamente ahí. Entonces para mí esos niveles, cuando el precio viene a retroceder, igual yo ocupo eso como si fuera, en este caso, como si fuera, un soporte, ¿no es cierto? Como un soporte. Lo que yo ocupo esto es como un soporte y aplico lo mismo, como si fuera un soporte, que básicamente el precio llegue, que rompa y reaccione. O que esté a punto de llegar y se vaya. O que rompa y recién comienza a buscar compras de aquí. Entonces de esa manera es lo que yo ocupo la herramienta. Y en este caso, si yo quiero aplicar en este caso para ventas, en este caso como resistencia igual, del punto más alto al punto más bajo, luego yo aplico aquí el del 0.50 y el 0.618,
justamente el retroceso del FIBO aquí, justamente aquí. Cuando ya tengo confirmado esto, pues busco ahí, busco operar en estos niveles, ¿sí? Igual, como te lo decía, que el precio que reaccione por encima de esos niveles, ahí es lo que busco yo vender, ¿sí? Busco yo vender por encima de esos niveles, ¿sí? Como te lo decía, cuando el precio va llegando, a veces reacciona el precio y se va. O a veces el precio rompe y se va. O el precio va llegando, se va. O el precio va llegando, rompe y se va. Entonces, como te lo decía, siempre busco operar por encima de esos niveles, ¿sí? Por encima de los niveles. Si un caso el precio me confirma, obviamente con otras herramientas que ocupo, me confirma vender ahí, pues lo haría, ¿no es cierto? Pero ya dependerá en qué contexto tú ocupes al precio. En mi caso me gusta operar de esta manera y de esa manera yo lo busco para que la operativa sea un poquito más fácil. Entonces, recapitulando, existen varias maneras de cómo nosotros podemos trazar lo que son soportes, resistencias, cómo podemos interpretar lo que son soportes o resistencias al momento de operar, sea al nivel o sea trabajando como zona o sea también como nosotros nos guste operar. Y de esa manera podemos realizar nuestro análisis un poquito más eficiente y de acuerdo a nuestra forma de ver el mercado podemos operarlo. Y nos vemos en el siguiente video y dejan unos comentarios si algo que te pareció interesante o si quieres que temas tratemos.